Egunon, ELA, PNV, pensiones, reforma laboral. El 12 de octubre, curiosa fecha, convocaron para una manifestación en Bilbao, Donosti, Iruña y Vitoria, bajo el lema "No nos vendáis en Madrid". Curioso lema, pintoresco. Esta gente de la unilateralidad. Él estaba en la unilateralidad, en la independencia procesista, dar al País Vasco y dejar Madrid. Vamos, que no nos hagan ni caso porque no les necesitamos, no les queremos. Pero vamos a ir a Madrid a negociar. La diglosia, la bipolaridad, qué trastorno del Politburó, del Soviet Supremo, de ELA, STV, hablando al PNV lo que tiene que hacer, pero después despreciando al Partido Nacionalista Vasco, incluso insultando a miembros de su propia organización, como Antonio Ortúzar Arrobarrena, periodista en excedencia de ella y afiliado a ELA STV. Que expliquen cómo se organizan las elecciones a dirección del Soviet Supremo de ELA. Eso sí que tiene interés. Pero bueno, hablan esto de la 90, de que no nos vendan, no nos vendáis en Madrid, PNV, tenemos miedito porque sois neoliberales, sois fascistas, de derechas, y nos vais a vender por un plato de lentejas que 40 años después han ido a pujar por él los de Bildu, aquellos que solamente iban a Madrid a recoger el bono del taxi, las prebendas y todas aquellas circunstancias ligadas a ser diputado, pero sin la obligación de hacer política en Madrid, por supuesto, hombre, por Dios, qué cosas está usted diciendo. Pero ahora sí, ahora les interesa, curioso, por los presos, para que salgan en la calle. Es curioso porque digamos que a la gente que hacía esos programas de reinserción en el pasado se les ponía en la lista negra, incluso se les buscaba para liquidarlos, como a Chindoki, o a Dolores Catarain, ¿te oyes? Pero luego aparece Kubati diciendo en el antiguo matadero de Durango que esa es la vía que ellos asesinaron con Yoyes y la vía que ellos liquidaron con los Tenanclares. Pero bueno, son cosas. Van a Madrid para los presos. No sé a quién les interesa, lo suyo. Van por un plato de lentejas, pero de momento el de ellos. Y ya se acabó. El PNV no, el PNV va por los intereses de los vascos desde 1918, la primera presencia de un diputado Gelchale en el Congreso de los Diputados. Pues cuando llegó Podemos, que también es interpelado el carril de Podemos, cuando Podemos dijo, aquí PNV, vamos a hacer las cosas. Tranquilo Pablo, tranquilo Pablo, que el PNV está en Madrid desde 1918 y sabe muy bien lo que se cuece allí y cómo hacer el guisado. Tranquilo. Pues aquí se establece esa interpelación. Es curioso porque se interpela a PNV, a EH Bildu y a Podemos. Es curioso porque Podemos tiene el mismo elemento franquiciado, el que Carrequín Podemos, que el PSOE, que no es interpelado. Es pintoresco. Estas formas sardónicas, disglósicas, bipolares, de trastorno de ELA, que tiene la idea de la unilateralidad, pero cuando hace falta, oye, que con la unilateralidad no se come. Nuestros afiliados acaban teniendo problemas vinculados con la realidad de integración en el Estado español, ya sea en pensiones o en reforma laboral. Vamos a por la reforma laboral. El tema del asunto es que, digamos que se establecía la vinculación entre la derogación formal de la reforma laboral con la idea de que será miel sobre hojuelas y maná en la mesa de los trabajadores. Algo que es absolutamente absurdo, porque cuando uno hace una derogación de la reforma laboral o de cualquier ley, digamos que establece la vinculación en dos cosas. Puede establecerse una derogación por establecer una nueva ley, cuyo elemento derogatorio, hablando de todo lo que se oponga con esta ley o la ley anterior, queda absolutamente derogado por la entrada en vigor de la nueva ley. O otra, que es, dado que esa ley del 2012 ha entrado en vigor derogando la anterior,
Si derogas la de 2012, entra en vigor la de 2010. ¿Cuál fue la acogida del pueblo español, incluso el pueblo vasco, respecto a la reforma laboral de Zapatero de 2010? ¿Cómo fue? Quiero escuchar que hubo una huelga general. O sea, que no fue bien. ¿Cómo puede ser? O sea, derogando así a pelo la reforma laboral de 2012, ¿entraría en vigor la reforma laboral de Zapatero de 2010? La respuesta es sí. Tan agradecidos a Zapatero están, tan alegres están y tan impulsados de que necesitan en 2021 la reforma laboral de Zapatero de 2010 que quieren derogar ya la reforma laboral de Rajoy de 2012 para volver a la reforma del 2010. ¿No será más razonable hacer una nueva ley en 2021 para que entre en vigor y así derogar la de 2012 sin necesitar de retrotraerse a la de 2010? ¿Cuál es el problema? Igual el problema es que no son capaces de llegar a un acuerdo. Los de Podemos y PSOE-Demos. PSOE y Podemos. Una mixtura ahí rara en la que hacen ver como que Nadia Calviño es la oligarca opresora que trata de ayudar a las empresas. Cuidado. Que el lema aquel del Partido Negocio Vasco es para el PNV, ¿eh? Cuidado, no venga aquí la benediza de Nadia Calviño a quitar el puesto de defensor de las empresas al PNV, ¿eh? La oligarquía de Nejud y todos esos lugares comunes maravillosos. A ver, ¿quién paga impuestos? Porque parece que ha entrado la idea de que las empresas y las grandes fortunas no pagan impuestos, solamente pagan impuestos los trabajadores. Claro, seguro, por supuesto. O sea que los oligarcas, aristócratas maravillosos, son gente indolente que no pega un palo al agua, que llega a las rentas a Suiza y no pagan impuestos, ni las empresas, ni los empresarios, ni nadie paga impuestos, solamente el trabajador paga impuestos. Maravilloso. Y eso gracias a los conspiranoicos y las izquierdas revolucionarias que entró en el debate público. Maravilloso, estupendo. Bueno, pues la idea debería de ser que hay que defender las empresas porque generan empleo. Hay que generar empleo porque hay empresarios que ponen su capital en riesgo. Hay accionistas que tienen un compromiso con la empresa y con la generación. Y debe haber una vinculación con el trabajador porque es el que pone la fuerza de trabajo, ya sea en el trabajo de dirección o en el trabajo más de base. Y hay micropymes, hay pymes y hay empresas un poco más grandes. Hay trabajo, trabajadores, empresarios, dueños, accionistas, mucho elemento en el que esas relaciones deben de establecerse, pero pareciera que son incapaces en 2021 de llegar a un acuerdo para una nueva ley laboral. Y ese es el problema. Por lo tanto, no es tanto PNV, ni siquiera H. Bildu. H. Bildu está montada en el dólar de la idea de hay que derogarla. ¿Qué consecuencias tiene? Me importa un carajo, simplemente he dicho que lo mejor va a llegar rica miel, maná y todo va a ser maravilloso si derogamos la reforma laboral de Rajoy, olvidándonos de que eso lleva a la de Zapatero 2010, de 2 años antes. No pasa nada, al pueblo ya se le dirá algún día. El pueblo ahora lo que quiere es que nos quiten esta pesada losa de la reforma laboral de 2012. Y se acabó. ¿Por qué? Porque no hay que explicarle nada más. Y, por lo tanto, es una mentira. Y el PNV lo que puede hacer es explicar cómo las cosas deben de ser acordadas. En el otro lado, en el tema de pensiones, pareciera que es un tema de debate político, cuando en principio en los años 90, en el año 95, 96, se estableció la dialéctica de que debería de ser la política del Pacto de Toledo. Algunos se lo cargaron. Y no fue el PP, que fue segundo a la hora de cargarse el Pacto de Toledo. Primero fue Podemos, que creía que podía rascar votos impidiendo la aprobación cuando era posible aprobar un dictamen antes de ciertas elecciones.
Ojo, cuidado, que aquí las personas pueden tener una fama, pero luego hay que cargar la lana e ir al fondo de las cosas. ¿Mm? Hay que decir las cosas con sentido, no solo porque el pueblo le guste escuchar determinadas cosas. Y el pueblo también debe investigar las cosas que hacen cada cual hasta el fondo, no el cartel que tenga cada uno. Porque tratan de meterle el cartel, por ejemplo, al PNV de Partido del Negocio Vasco, como si el negocio fuera malo. Porque cuando el negocio va bien, hay gente que trabaja y lleva un plato de comida a su familia. Cuidado, ojo, cuidado. Porque generar riqueza es el primer paso para que luego se pueda establecer con el coeficiente de Gini, por ejemplo, de la igualdad, del igualitarismo, en el que sale muy bien parada la economía vasca y la sociedad vasca. Ojo, cuidado. El tema de las pensiones. Se habla de... Oh, va a ir el PNV, cuidado, que nos van a vender por un plato de lentejas y nos van a vender, nos van a destrozar a los pensionistas y... Ojo, cuidado, porque cumpliendo el mandato del 1 de marzo del 2018, el PNV llegó a un acuerdo previo a los presupuestos de 2018, cumpliendo 3 de los 6 puntos, como por ejemplo el tema de la pensión de viudedad, subir del 52 al 60%, en 2 tramos, primero al 56 y luego al 60%, y otra serie de cosas como aquel criterio de sostenibilidad, el aplazamiento para dar oportunidad para la negociación, cosa que seguramente nunca harían los políticos de Madrid, del Madrid político, de las franquicias, llámese PSOE, Podemos, PP, Vox o Ciudadanos. Parece que cuando se les da la oportunidad de negociar, llegan al límite y en última hora es cuando se ven impedidos para llegar a ese acuerdo. Pero cuando están con el agua al cuello, lo que deberían de decir ELA y también LAB al PNV y a H. Bildu es decirles: el tema de las pensiones responde al criterio del artículo 18 y disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika. Por lo tanto, la seguridad social, tanto en el ámbito de las políticas activas de empleo, ya transferidas a través de la creación del nuevo Lanbide, porque Lanbide, como tal, el servicio ya estaba con Joseba Azcárraga como consejero en la época de Ibarretxe. Pero la nueva está después de la aprobación de la transferencia con el Grupo Vasco en Madrid en 2010 con Zapatero, con Josu Erkoreka y con Íñigo Urkullu, entonces presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, con Zapatero, a la transferencia de las políticas activas de empleo en su globalidad. Cosa que el Partido Socialista en el año 80, en el programa electoral al Parlamento Vasco, y en el año 2005 establecía como una unicidad las políticas activas y las políticas pasivas de empleo. Es decir, las políticas pasivas son la seguridad social, es decir, las pensiones, que están recogidas en el artículo 18 y disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Gernika, que es parte del bloque de constitucionalidad y por tanto de obligado cumplimiento. Pero digamos que aunque la competencia formalmente está transferida, los medios para la gestión de determinada competencia no están transferidos y por lo tanto se debe hacer la negociación para la transferencia de los medios para el cumplimiento de la competencia ya transferida y recogida en la realidad del entramado institucional vasco. ¿Dónde está el asunto? El asunto está en que esa es una transferencia para Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y para Navarra, y curiosamente 3 años después hicieron el estatuto, el mejoramiento del fuero, incluyendo una cláusula que está todavía mucho más claro, muchísimo más claro, supongo que por la experiencia vivida con respecto al autonomismo vasco. La hermana foral estableció en el título segundo, capítulo digamos que de segundo de delimitación de facultades y competencias, en el artículo 54 es muy clarito: en materia de seguridad social corresponde a Navarra a el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuren el régimen económico de la seguridad social. B. La gestión del régimen económico de la seguridad social. 2. Dentro de su territorio, Navarra podrá organizar y administrar
todos los servicios correspondientes a las materias a las que se refiere el apartado anterior y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones relacionadas con las mismas. Tercero, corresponde al Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las facultades y competencias contenidas en este artículo. Es decir, la seguridad social es materia propia de Navarra y como es competencia copiada del Estatuto Vasco, es competencia de las autoridades del País Vasco. Y por lo tanto, cuando se establece esa vinculación con el ASTV respecto a pedir al PNV, a Bildu y Podemos compromisos o las pensiones y también la reforma laboral del lema no nos vendáis en Madrid, no, ir a Madrid a negociar bien, cuando hablan luego de la unilateralidad, de la independencia, del proceso, de todo aquello, de no hacer caso a Madrid, resulta absolutamente contraproducente, bipolar, absolutamente aberrante, increíble, porque la respuesta debería de ser la autonomía. Ya en el marco autonómico está recogido el ámbito y cúmplase. La versión debería de ser para que se cumpla, no para ir a Madrid, porque la pensión debería de discutirse en Vitoria y en Pamplona, y cuando haya una manifestación acerca del curso de las pensiones, debería de establecerse esa manifestación en Bilbao, en Donosti, en Vitoria y en Pamplona, para las instituciones del pueblo vasco, para decirles lo que creen o lo que no consideran, para decirles que van bien o que van mal, que les gusta o que no les gusta, que es suficiente o que no es suficiente, no ir a Madrid a manifestarse de ninguna de las maneras, ni siquiera para congresos de diputados, porque la gestión tiene que estar en las dos comunidades forales, en la comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de Navarra. Y esa reivindicación debería de establecer el principio, tanto para Podemos, tanto para el PSOE, que son los del gobierno, que deben de hacer la transferencia de los medios, y evidentemente también Euskal Herria Bildu y evidentemente el PNV, que es el único. El PNV es el único que en las asambleas generales se han establecido papeles, documentos de desarrollo de la gestión de la competencia de la seguridad social. Y, por lo tanto, no se le puede achacar nada al PNV más allá del reconocimiento de la realidad y de tener que hacer pragmatismo con el hecho político que tenemos encima de la mesa. Recordar el Pacto de Toledo, recordar que esas competencias están establecidas en el Estatuto de Guernica y en el mejoramiento del fuero, que están en necesidad de transferir, que el PNV fue el que hizo el calendario de transferencias ya en 2010, pero también mucho mejor actualizado y con un cronograma que la pandemia lo voló por los aires un poquito, pero hay que retomarlo, como dice habitualmente Itxaso Atutxa y también Antonio Ortuza y Lehendakari, el vice-Lehendakari Erkoreka. Digamos, se establece esa realidad que hay que presionar en Madrid para que se cumpla, porque por voluntad propia no lo van a hacer, lo cual es curioso porque legalmente, aunque no existiera el PNV, deberían de hacerlo y deberían haberlo hecho ya en el año 80. Por eso cuando Miguel Ángel Revilla dice, bueno, ya hemos conseguido en el año 81, 82, ya hemos conseguido la autonomía, ya me puedo retirar a mi casa. No. Igual personalmente sí, pero el Partido Regionalista de Cantabria era más necesario que nunca para seguir defendiendo la política autónoma y la realidad de Cantabria. Porque una vez conseguidas las cosas, se vuelve a poner en cuestión en el Estado español y se necesita alguien que lo defienda y que lo lleve a término. Por eso es necesario que exista el Partido Regionalista en Cantabria, el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, para llevar a término los compromisos, incluso cuando pudieran ser, y es deseable, tratados internacionales como es el acuerdo del concierto de lectura única y siguiendo los procedimientos de un tratado internacional, mal que les pese, porque está reconocido por el artículo de la Constitución, es decir, la disposición adicional primera de reconocimiento de la foralidad. Esa misma foralidad que ampara el ámbito de la seguridad social y ampara el tema laboral, aunque este sea muy discutido, el ámbito propio de relaciones laborales, que en su momento ELA abanderó el ámbito de las relaciones laborales, aunque claro, según le convenga en el ámbito sindical, hace una cosa u otra en el ámbito
de la negociación colectiva o negociación empresa por empresa. Si le conviene mejor, nos olvidamos de la negociación colectiva y hacemos una negociación particular. El interés mató al gato, o la curiosidad, ya no me acuerdo. Lo mismo que establecer una última cosa. ELA quiere hacer una huelga general en el País Vasco para presionar por los fondos europeos y las políticas europeas de la Comisión de von der Leyen y amigos. Imagínense que son von der Leyen o el gobierno de España y paralizan el País Vasco para decir: sus políticas no me gustan el reparto de fondos, no me gusta cómo está haciendo su gobierno, señor Sánchez o señora von der Leyen, y por eso voy a parar el País Vasco y destrozar la economía del País Vasco por un día. ¿Qué va a pensar von der Leyen? Mira que imbéciles, le están destrozando la economía a su gente por algo que no es propio de su territorio. Es que a los de ELA pareciera que han establecido la huelga general como una medida, como una herramienta de primer uso, porque pareciera que las negociaciones colectivas o negociaciones de empresa lo primero que hacen es una huelga para sacar músculo, ¿eh? Aquí estamos los desheredados, los pobres de la tierra, plantándole cara al oligarca, al señor, al aristócrata, de que sepa de lo que va el pueblo trabajador vasco. Y luego hacer una huelga general en el País Vasco para presionar fuera, como si fuera, digamos, la única cosa que pueden hacer en automático. Venga, huelga general, venga. Un poco como hicieron el Estado español cuando llegó la pandemia. Bueno, pues vamos a meter el automático que es centralista. Y no hay más. En automatismos, gente sin imaginación, sin capacidad de innovación, y que se basan en clichés revolucionarios, pseudo-revolucionarios, marxistas-leninistas, heredados de la Guerra Fría, como, sí, bueno, venga, la única palanca que hay, venga, la huelga general, venga, hay que hacer unilateralidad, salvo cuando hay que ir a Madrid a negociar y, oye, cuidado, que estos nos van a vender por un plato de lentejas, ¿no? Porque estos son... ¿Qué está diciendo el llamado sindicato amarillo? Porque cuando surge ELA en 1911 era llamado sindicato amarillo por surgir de los astiros euskaldun del señor Sota, que fue, ojo, cuidado, porque hay un libro de Eugenio Ibarzábal para la familia Sota, propietaria de los astiros euskaldun en aquel 1911 en el que surge ELA. Los Sota fueron expoliados por el franquismo y fueron perseguidos por ETA, perseguidos y represaliados por el franquismo para irse al exilio y luego en el exilio perseguidos por ETA, simplemente por querer contribuir a la patria y siendo aquel Sota un patriota del PNV en todo momento y condición, hasta el punto de ser represaliado por dos dictaduras, una triunfante y con Estado y otra marxista-leninista sin Estado, afortunadamente, en el que establecer sus políticas. Cosas para recordar, como cuando el ASTV estuvo en el ala este, no en el oeste, en el ala este, por mediación del PNV y del gobierno vasco con el principal sindicato de los Estados Unidos como el AFL-CIO en mayo del 45, el mismo mes en el que se finalizaría la Segunda Guerra Mundial. Un sindicato que a partir del 92 tuvo ya una definitiva derivada, Contrapoder, Foro de Sao Paulo, cosas de la presunta izquierda revolucionaria bolivariana del siglo XXI, sorprendentes, que más que sindicalismo hacen el caldo gordo de la nueva careta del marxismo-leninismo en el siglo XXI en Euskadi. Deberían de volver a pensar qué es lo que quieren y para qué tienen un sindicato. Sindicato para defender a los trabajadores, no para hacer política
como si fueran un partido, pero no se presentan a las elecciones. Se presentan a las elecciones sindicales. Y eso debería ser la base de su actuación. Por lo tanto, esa reflexión viene a cuento de esto de no nos vendáis vosotros, no nos vendáis vosotros, los de ELA, a los propios afiliados, que yo no soy afiliado de ELA, ni a los ciudadanos de Euskadi, porque ELA surge del PNV y merece un respeto ese partido nacionalista vasco que, para asombro de los demás, a principios de los años 80 permitió la sindicación de los funcionarios, dando aire y vida a ELA, y probablemente sin lo cual ELA hoy no existiría, porque en aquel momento las principales sindicales en el País Vasco eran UGT y comisiones obreras. Ahora es al revés, pero en parte gracias al apoyo y el legado de gentes del Partido Nacionalista Vasco también en la STV. Y sin más, bueno, es que ricasco, agur beroat, beti gelpean.